Vamos a cambiar de tema porque tenemos aquí al invitado, a Jorge Dorta, lo habíamos anunciado al principio de esta tertulia. Jorge Dorta, que es economista y es director de Mensei Capital, que es una compañía, en este caso, de consulta y también financiera, que en fin, en este caso que da información financiera. Don Jorge Dorta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias. Don Jorge, lo hemos llamado para dos cosas. Usted es un especialista sobre todo en el tema, ha escrito un libro hace ya un par de años, ¿cuánto tiempo? Sí, 2 años ya. 2 años, un libro que creó su cierta polémica en Canarias, más que polémica, pues por lo menos concitó que mucha gente hablara de él, por sus propuestas, muchas veces, yo voy a decir, no inéditas, pero sí atrevidas para muchas personas, para la sociedad canaria, ¿no? En este caso, usted es un hombre independentista y así siempre se ha definido, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues vamos a hablar con usted del tema del petróleo. Antes de nada, usted puede aclarar, porque es una cosa que no tenemos nada claro los ciudadanos, el asunto de las aguas canarias y de la mediana. ¿Esas prospecciones estarían en aguas canarias? Mira, el asunto de las aguas canarias y la mediana se explica en un minuto. Esas aguas son marroquíes. Lo que pasa es que Canarias tiene una opción de soberanía sobre esas aguas. Es decir, Canarias podría reclamar la soberanía de esas aguas. Es lo mismo que cuando uno tiene una opción de compra sobre un piso o sobre una finca. Para ejercer esa opción de soberanía de Canarias, tendría que ser Estado independiente, Estado libre asociado o gozar de plena autonomía interna. Y en los 3 casos, la plena soberanía del territorio de los recursos sería Canarias. Con lo cual, esas aguas son o marroquíes o canarias, pero lo que no pueden ser nunca son españolas. ¿Por qué no pueden ser españolas? Se lo acabo de contestar. Esas aguas, porque para que Canarias pueda reclamar la soberanía de esas aguas, tiene que ser Estado libre asociado, Estado independiente o tener la plena autonomía interna. Y en esos 3 casos, esos recursos y esas aguas serían canarias y no españolas. Si lo que usted me está preguntando es, si si España puede tratar de medrar para quedarse con unos recursos que no son suyos, le digo sí, ya lo hizo en el Sáhara para quedarse con los fosfatos, entregando el territorio a Marruecos y a Mauritania. Jorge, no sé si puedes ver aquí, vemos un cuadro que tú nos has preparado. En este caso, ¿qué estaríamos viendo ahora ahí? La zona económica especial de Canarias, ¿qué significa exactamente eso? La zona azul es la zona, el territorio sobre la que Canarias tendría la opción de soberanía. La mediana es la mediana equidistante, no hay ninguna duda de dónde está la mediana. De hecho, si miramos la carta de prospecciones de permisos otorgados por Marruecos, vemos que respeta perfectamente esa opción de soberanía, con lo cual que la mediana pase por en medio de los yacimientos, la titularidad de las aguas que no esté clara, es todo una falsedad y una intoxicación del Estado para confundir a los ciudadanos. Aquí está el gráfico y vemos que respeta perfectamente la mediana equidistante. Estamos viendo para que la gente tenga tiempo de verlo. Bueno, pues Jorge, yo quería preguntarte, porque estamos hablando de supuestos, porque Canarias no es independiente, ¿no? Es una comunidad autónoma más. Y a efectos prácticos yo querría preguntarte la realidad actual, es decir, realmente dónde, yo no sé si es que no he tenido tiempo de leer tu libro porque ni siquiera lo tengo, pero en cuanto lo tenga te aseguro que lo haré, porque me parece que debe ser bastante interesante, ¿no? Pero ¿dónde estarían ahora mismo esas bolsas? ¿A qué profundidad sobre todo estarían? Bien. La profundidad es algo que también nos han estado engañando durante 40 años. Te voy a recordar que Antonio Cubillo ya dijo en los 70 que aquí había petróleo. Y la propaganda española lo trató de loco. Ahora se ha demostrado que tenía la razón. Todos estos 40 años hemos tenido una campaña de intoxicación informativa. Esa bolsa de petróleo, la profundidad máxima de esa zona está entre los 1.200, 1.300 metros. Y es una absoluta hipocresía por parte del Estado español decir que no se pueden explotar por la profundidad. De hecho, Repsol, al norte de Marruecos, enfrente del Arache, que está debajo de Tánger, está explotando un pozo a 2.359 metros de profundidad, es decir, el doble de la profundidad máxima que tendrían estas aguas. Pero esos yacimientos no estarían ni siquiera a la profundidad máxima, esos yacimientos estarían entre 500 y 800 metros. Es decir, es un juego de niños para la industria petrolera, que ahora mismo está haciendo prospecciones a 3.100 metros de profundidad. En algunos sitios del mundo. En algunos sitios del mundo, como muestra ese gráfico. Es decir, ese es el campo, el punto verde es el campo Jubilee, en la costa offshore de Ghana, que sería muy parecido al Canario, es un poquito más profundo, ¿no? Y en el gráfico vemos perfectamente que hay pozos
muchísimos más profundos actualmente en explotación y no pasa absolutamente nada. Manolo. Estamos hablando de quién debe explotarlo, de quién podría hacerlo, pero una de las cosas que nos preocupa, al margen de esa realidad jurídica y falta de solvencia soberana de Canarias, es los riesgos que tiene la explotación de esos yacimientos. Realmente, ¿a qué distancia de Lanzarote y Fuerteventura se encontraría esas posibles prospecciones? Hay tres grandes diapiros que están a 16, 25 y 30 millas de montaña de la costa norte de Fuerteventura. Pero hay otra serie de diapiros más pequeños que, digamos, alcanzan desde el norte de Lanzarote hasta, ¿cómo se llaman? ¿De Alegranza puede ser? No, porque está más pegado a la plataforma continental. Hasta abajo, ¿cómo se llama este? Hasta casi cerca de Jandía. Hasta casi no me acuerdo ahora cómo se llama. Como dos. Y en cuanto al riesgo ecológico, siempre lo hay, no se puede eliminar. Lo que hay son una serie de medidas de seguridad por la OPEC y la industria y la Agencia Internacional de la Energía, que son las que va a utilizar Marruecos. Antes de seguir con esto, yo quiero aclarar mi posición. Prospecciones no. Y me da igual la razón que tengas. Me da igual que tú no te guste el piche, que quieras energías renovables, que quiera que vayamos montados en burros, me da exactamente igual. Prospecciones no, porque lo que está tratando de hacer España es robar un recurso que pertenece a los canarios y a las generaciones futuras. Y lo tenemos que parar de cualquier forma y con cualquier argumento. ¿Y prospecciones sí, si Canarias fuera independiente? Prospecciones sí, si Canarias fuese independiente, porque el problema... ¿Usted sí cree que habría que explotarlas si Canarias fuera independiente? Las decisiones que tomemos ahora repercutirán en generaciones futuras. Y no estamos hablando de un pozo aislado, estamos hablando que estamos en medio de 4 cuencas petroleras que pueden tener el 10% de las reservas mundiales de crudo. Marruecos las va a explotar y el Sáhara las van a explotar también, porque si Estados Unidos invadió un país de 30 millones de habitantes, que es Irak, que tiene también un 5, un 10% de las reservas de crudo, está a punto de entrar en guerra con otro país que tiene 75 millones de habitantes, que es Irán, 80.000 refugiados en Tinduf, me parece que no le van a suponer ningún problema. Ese petróleo se explotará cuando Estados Unidos quiera, que es precisamente Cosmos Energy, una empresa estadounidense, la que tiene varias de los derechos. También está Anadarko, está, ¿cómo se llama esto? Long Ridge, digamos, hay como unas 25 empresas ahora mismo, tanto en tierra como offshore, explotando esos recursos. Entonces, es decir, que ahora mismo, ¿a cuántos kilómetros de Canarias se estarían haciendo prospecciones o sacando petróleo? A día de hoy se están haciendo prospecciones alrededor de 45 kilómetros de Canarias en la zona de Cabo Jubi, que es enfrente de Tarfaya. Prospecciones, si no hay colocado ninguna plataforma, están haciendo catas, ¿no? Se está desarrollando el campo. Y si ustedes quieren verlo, cojan unos prismáticos desde Fuerteventura y lo ven. De hecho, todo lo que quiere hacer el ejército español de ampliar las instalaciones de la montaña de la Muda es para espiar, digamos, la actividad petrolera en Marruecos. Usted que es un experto, ¿cuánto se tardaría en realizar o desarrollar un campo petrolífero marítimo? Esa es otra de las intoxicaciones, y esta es la última intoxicación informativa. En el 59 segundos nos dijeron que se podía tardar 15 años o 9 años. 8 años, oído yo. 8 o 9 años, no, mentira. Mira, el campo Jubilee en la costa offshore de Ghana, que repito, por tamaño y por profundidades puede ser asimilable al caso canario, tardaron 40 meses exactamente en desarrollarlo, es decir, menos de 3 años y medio. En cuanto a lo otro que se dijo en ese programa, que es la vida útil del yacimiento, la vida útil no son ni 15 años ni 20, o sea, normalmente la vida útil son entre 20 y 40 años, pero depende del ritmo de extracción. Y el ritmo de extracción se puede modificar para adecuarlo a los intereses del dueño de las reservas. Es decir, por ejemplo, nosotros no tenemos que estar explotando ese campo a 144.000 barriles diarios, que es lo que dice Repsol, que tardaría, que serían 20 y pico años, porque los primeros años la producción, o sea, hasta que consigues el plató de producción pasan un par de años. Pero nosotros podríamos estar explotando perfectamente esos yacimientos a 80.000 o a 100.000 barriles diarios para aprovechar no solamente el incremento del precio porque el petróleo se está agotando, quedan 20, 30 años, sino para dar tiempo también para desarrollar una industria que genere valor añadido, que genere empleo en Canarias y que nos permita desarrollarnos y prepararnos
¿vale? Invirtiendo en todas esas renovables y todo ese tipo de historias para cuando el petróleo se agote. El problema ahora mismo no son prospecciones sí o prospecciones no. El verdadero problema es el modelo de explotación que se está proponiendo. Pero es que todavía es mucho más grave, porque el modelo de explotación que se está proponiendo no se está discutiendo. Es un debate que le están robando a la ciudadanía. Y es un debate que incluso están haciéndole firmar a los cabildos una cláusula de confidencialidad porque no quieren que los ciudadanos se enteren. ¿Ustedes saben cuál es el modelo de explotación que están proponiendo? Lo mismo que pasó con la pesca. Van los barcos, se llevan el pescado a otro sitio, lo manufacturan en otro sitio, crean los puestos de trabajo en otro sitio y después nos lo venden enlatado. Si fuéramos independientes, vamos a seguir con esa hipótesis, ¿de qué tanto por ciento se llevaría Canarias de la explotación? Porque me imagino que no tendríamos una empresa propia, nuestra, una Repsol, Canarias, ¿no? A ver, el campo Jubilee, bueno, primero hay que aclarar que no estamos hablando solamente de un tema de Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, hay petróleo en Gran Canaria, al lado en la isleta. Posiblemente haya gas en el Roque de Gando. Dentro, en Fuerteventura, en tierra, hay roca bituminosa. La Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos lo dice y es conocido. Hay yacimientos probados de gas y de nódulos polimetálicos al oeste de La Palma y del Hierro. Y esto no es una cuestión de una isla sola, esto es una cuestión de que nosotros tenemos que hacer un frente común, ¿vale?, para poder aprovechar esas oportunidades y que esa riqueza o esas posibles oportunidades de desarrollo se queden aquí y no pase como en la pesca, que se la llevaron, y no pase como en la industria, que nos la desmantelaron. Manolo. Realmente estamos hablando de potencialidades económicas y de sostenibilidad de Canarias. Pero usted mismo decía hace unos minutos que Estados Unidos no se paró ante Irak, que era un país poderoso en ese momento. Está yendo con bastante fuerza frente a Irán, que también es un país que tiene una enorme resistencia a los americanos. ¿Cree sinceramente que Canarias puede parar esto ante las apetencias del Estado español apoyadas por las multinacionales petrolíferas? Yo creo que esto depende de nosotros. Es decir, estamos hablando de unos 300.000 euros por cada hombre, mujer y niño de esta tierra. Estamos hablando de que en una familia de 4 personas, 1,2 millones de euros. ¿Tú vas a dejar que te roben 1,2 millones de euros a tu familia? Sin luchar y sin pelear. Tenemos que cambiar la visión que tenemos con Marruecos. Tenemos que pensar en términos de actividades y cómo vamos a aprovechar toda esa actividad económica que se va a desarrollar en esta región para acabar con el problema del paro. Porque la verdadera cuestión y el verdadero debate no es dónde está la mediana. Con eso no creamos ni un solo puesto de trabajo. El verdadero debate es cómo vamos a cambiar el modelo productivo canario para resolver el problema del paro, para que los jóvenes no tengan que emigrar, que actualmente estamos exportando más ingenieros que plátanos, y para que 1 de cada 3 canarios deje de estar debajo del umbral de la miseria. Si dejamos que España se lleve esos recursos, aquí nos va a pasar como nos ha pasado siempre, que nos vamos a quedar a 2 velas. Pero bueno, está muy bien, yo puedo compartir parte de lo que usted dice, don Jorge, pero la realidad ahora mismo es que no parece que España tenga ninguna intención de que seamos un Estado libre asociado, ni darnos mayor autonomía. Todavía bueno, no, pues entonces, ni siquiera se ha aprobado el Estatuto Nuevo de Autonomía. Pues los americanos dicen que la libertad no se puede regalar ni se puede otorgar, solo se puede conquistar. ¿Y usted que está llamando a la rebelión? Yo estoy llamando y estoy diciendo que las cosas están muy duras. Las cosas en España están muy duras, está peor de lo que dice el gobierno. España no tiene, yo no le veo futuro, tiene que tener una serie de cambios y lo que no podemos permitir es que nos sigan robando nuestro propio futuro. Canarias no puede seguir estando desconectada de la realidad y desconectada del mundo. ¿Cómo es posible que en la era de la globalización Canarias esté completamente aislada? Ahora mismo están haciendo negocios africanos con sudamericanos, asiáticos con sudamericanos, y nosotros estamos aquí como un patito... espera, como una víctima propiciatoria. ¿Por qué? Por las estructuras del REF y del Estatuto de Autonomía. Yo no sé si la gente sabe que cuando España entró en la Unión Europea, España se reservó el mercado de transporte marítimo con Canarias, hasta el año 2020, es decir, mediante una disposición transitoria, o sea, una disposición transitoria de casi 35 años. ¿Eso qué es lo que hace? Que el precio de un contenedor
a Canarias sea igual que el precio de un contenedor a Perú. Están multiplicando por 10 el precio del transporte porque no hay competencia. Como estoy multiplicando por 10 y estoy poniendo un precio de transporte muy superior al precio internacional, te tengo que dar ayudas al transporte. Como esas ayudas al transporte se computan para el déficit, aparece un déficit, que Canarias tiene un déficit fiscal que no tiene. En realidad Canarias aporta más fondos al Estado de los que recibe, del orden de 4 a 5.000 millones de euros todos los años. Y con solamente 3.350 millones podríamos desarrollar digamos, esos yacimientos petrolíferos, porque 3.350 millones ha sido lo que ha costado desarrollar el campo Jubilee que mencionaba antes. Es decir, con menos de lo que España se lleva de Canarias en un año, podríamos desarrollar nosotros esos recursos. Jorge, aquí en Lanzarote yo conozco Última pregunta. algún que otro independentista que tiene unas ideas muy parecidas a la tuya. Yo quisiera conocer cuánta gente crees que hay en Canarias con ese tipo de idea de que lo mejor para estas islas es la independencia. Yo te vuelvo a repetir, Antonio Cubillo, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el personaje, seguramente ha dicho muchas cosas y ha cometido muchos errores, todo el mundo tiene sus aciertos y sus errores y tenemos que ser justos. Antonio Cubillo decía desde los años 70 que aquí había petróleo y el tiempo le da la razón porque todo el mundo lo sabía menos los canarios. ¿Y por qué no lo sabían los canarios? Porque España es el único país de Europa que no tiene una ley de transparencia. España no está obligada a informar a sus ciudadanos de lo que hace. Y no estoy hablando de países como Alemania o como Francia, estoy hablando de que países como Rumanía, Bulgaria, Croacia, Bielorrusia tienen una ley de transparencia. Y España, ¿no? Exacto, sí, pero Luxemburgo es un caso especial por el tema de las finanzas y que toda Europa se las finanzas. Pero Jorge, ¿cuánta gente crees que hay? Pero incluso, fíjate, Suiza, que es un paraíso fiscal, también tiene una ley de transparencia. Pero contéstame, por favor, ¿cuánta gente crees que hay? Es mucha todavía esa idea no ha calado en la sociedad canaria. Primero, tenemos que luchar contra esta campaña de intoxicación informativa. Y yo creo que ya somos cada vez más, somos varios miles. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que es la militancia y lo que es la conciencia. Y dentro de lo que es la militancia y dentro de lo que son las organizaciones, yo reconozco que lo que ha habido es mucha incapacidad política. No se ha sabido, se tiene un buen mensaje, pero no se ha sabido transmitir. Se tiene una buena causa, pero no se ha sabido organizarse. Y ahora mismo estamos en un punto de inflexión. Una de dos, ahora empezamos a organizarnos y a hacer un frente común toda la sociedad canaria, porque esto no afecta ni a los de derecha, ni a los de izquierda, ni a los nacionalistas, ni a los no nacionalistas, ni nada. Esto nos afecta a todos y no solamente nos afecta a nosotros, sino a las generaciones futuras. Escocia fue el país que más petróleo sacó del Mar del Norte. Noruega sacó un poquito menos. Noruega hizo unos fondos soberanos, transmitió esa riqueza a las generaciones futuras, usó esos fondos para diversificar su economía, para desarrollarse, para industrializarse, evitó la maldición de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Escocia, por el contrario, tiene a día de hoy los mismos problemas sociales que en los años 70, la misma tasa de paro de los años 70. Glasgow es la ciudad europea con mayores problemas sociales, no se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque todo el beneficio del petróleo, todos los puestos de trabajo no fueron a Escocia, sino fueron a Londres. De las 13 refinerías que se hicieron en el Reino Unido, solamente una se construyó en Escocia. Lo que estamos hablando no son de las prospecciones, de lo que tendríamos que estar hablando si fuésemos una sociedad madura, es del modelo de explotación y el modelo de desarrollo. Y cómo afectaría eso al resto de nuestra economía y cómo tenemos que cambiar el modelo productivo canario para crear empleo. Bueno, lo que sí está claro que la situación económica en Canarias se ha deteriorado de forma importante, con un impacto tremendo social, como es esa bolsa, que incluso es más grande que la petrolífera, que es la del paro. Hasta ahora, en muchos de los países, sobre todo los latinoamericanos, cuando se rebelaron contra España y consiguieron su independencia, había una burguesía participativa que era consciente de que el modelo económico que ellos querían establecer allí era un modelo que necesitaba de su independencia. En Canarias eso no pasa. ¿Se puede hacer una revolución, un cambio, una independencia en Canarias sin contar con una burguesía más participativa en ese sentido? Yo creo que ahora mismo yo sé lo que estoy haciendo yo, sé cuál es mi responsabilidad social y cada uno sabe lo que tiene que hacer. De todas formas, tienes razón. Mira, lo que hace falta en Canarias
es cambiar el modelo productivo, y el cambio del modelo productivo no es servirle café a los del petróleo, ni es tampoco venderle tornillos a los de las plataformas. Tiene que ser algo muchísimo más profundo que eso. Y la única forma de hacerlo es agrupando el ahorro a través de instituciones de inversión colectiva. Pero también tenemos que cambiar la forma de gestionar las empresas, porque en un contexto internacional, no se gestiona de la misma forma que en el mercado local. Y tenemos que cambiar la forma de financiar esas empresas, porque hay mucho dinero para financiarlas, pero el acceso a los mercados de capitales simplemente no lo tienen bloqueado. Y precisamente a ayudarle a las empresas a hacer ese tipo de estrategias, a gestionar y agrupar el ahorro, a cambiar la forma de gestionarla y a cambiar la forma de financiarla es a lo que nos dedicamos nosotros en la empresa. Pero Jorge, por desgracia o por suerte, yo creo que por desgracia para mi caso, lo cierto es que cada vez hay menos entidades canarias que controlen el dinero de los canarios. Ahora mismo ya prácticamente queda la Caja Rural de Tenerife y... Yo me fui a Suiza, me saqué mi licencia allí en Suiza, y si alguien quiere que le diga cómo se hace, se lo digo perfectamente y encantado. Porque yo me fui a la Caja Rural cuando era la Caja Ahorro y me fui a la Caja Rural. Porque repito, voy para atrás, ¿no? Exacto, porque repito, solamente podemos enfrentarnos a los retos a los que nos tenemos que enfrentar todos juntos. Yo creo que estamos en un periodo histórico extremadamente interesante. Yo de todas maneras me parece muy bien porque esto es una exposición bastante profunda y mucha gente dirá, bueno, pues aquí estamos hablando de cosas que van a ser imposibles. Pero bueno, entre lo que usted dice que algún día a lo mejor puede tener viabilidad, ¿usted cree que habría alguna posibilidad de que Canarias se viera beneficiada? Es decir, más allá de lo que usted decía de vender tornillos y de vender y cuidar de tener el tema de los talleres y tal, ¿habría alguna posibilidad de que, por ejemplo, el gobierno canario actual, vamos en el tema de los posibilismos, pudiera exigir a Repsol y al gobierno central unos ingresos directos por esa explotación? No, ese no es el modelo. El modelo de que nos den una miseria... para después crear una industria alternativa... Vamos, tú me estás diciendo, yo me cojo los recursos que son tuyos y te doy una miseria. No, la miseria no. Eso es lo que estamos hablando. Hombre, si ellos ponen todo el... Mira, hay dos formas de explotarlo, el petróleo. Normalmente o se queda el dueño de los recursos con un 20 o un 30% de los barriles a coste cero, o se hace un reparto de beneficios en lo que se llama un Production Sharing Agreement, en el que el dueño de las reservas normalmente se lleva el 80, el 90% del beneficio, mientras que la compañía explotadora, después de cubrir costes, se queda con el 10 o el 20%. Hay diferentes fórmulas, no en todos los países son iguales, pero digamos esto para que tengamos una Pero vamos, si nosotros nos lleváramos el 10%, por ejemplo, o el 5% ¿Cómo? de esa de impuestos, te estoy diciendo que el 80, el 90% va al dueño de las reservas. Y esto pasa aquí. Una vez que se ha amortizado los costes, me imagino. Exacto, lo que te digo. El beneficio se reparte un 80 o 90% cuando hay un Production Sharing Agreement al dueño de la reserva y un 10-20% a la compañía petrolera. Y si no hay ese Production Sharing Agreement, lo que se dice es, tú explótalo, los costes tuyos son los que tú tengas que tener, pero el 20 o el 30% de los barriles me los das a mí. Y ya para terminar, en este caso, tal y como lo tiene planteado España, ¿qué es lo que generaría Canarias? Nada, ¿no? Nada, o sea, repito. No, me refiero directamente, no estoy hablando ya de la ley de minas española, la más favorable al mundo a la compañía explotadora, básicamente se la lleva todo. El truco está en el que hace la prospección es el dueño del descubrimiento, por eso no estamos hablando de que el tema de las prospecciones hay que pararlas. Tercero, España, repito, no tiene jurisdicción sobre esas aguas ni sobre esos recursos. Lo único que tiene es el permiso de Marruecos para realizar unas prospecciones en esas aguas. Pues Jorge Dorta, especialista, en este caso economista, director de Mensei Capital, compañía de servicios financieros y consulta. Bueno, en este caso... Consultoría estratégica. En este caso usted podría también aconsejar que se hicieran, en este caso, inversiones estratégicas en Canarias también, ¿no? Por supuesto, es que yo creo que, lo vuelvo a repetir, o sea, el debate que tendríamos que estar... Vamos a ver, si un ciudadano no está informado, ¿cómo puede elegir en democracia? No puede. El debate que tenemos que tener ahora, con un 30 y pico % de paro, un 50% de paro juvenil, es cómo vamos a cambiar el modelo productivo canario y cómo vamos a resolver nuestros problemas.
Pues Jorge, muchas gracias. Tendremos ocasión, en cualquier caso es una visión bastante distinta a lo que hemos conocido hasta ahora, por eso lo hemos traído aquí con esta tertulia que, como sabes, es abierta para que todo el mundo escuche aquellos que están detrás de las pantallas puedan ver precisamente, detrás de las cámaras puedan ver precisamente lo que se piensa en torno a este polémico asunto de las prospecciones que se pretenden realizar por parte del Estado español y de Repsol en aguas